Voy a parar un poco, permiso. Primero agradecer a las personas que me invitaron a este seminario, a Luis, que ha coordinado de alguna forma nuestra venida acá para hablar con ustedes. Yo realizo varias cosas en términos de cultura. Primero, soy pintor. Esa es mi relación con la cultura. Desde ese espacio me comunico con la cultura, ¿ya? También, para entender más de lo que es la cultura, me he perfeccionado. Por ejemplo, hice un diplomado en gestión cultural para entender lo que era cultura. También hice un máster en gestión para saber cómo gestionar lo que ocurría dentro de lo que era la cultura también. Y por último, me di cuenta, después de toda esta reflexión, que en realidad había que volver a la persona. O sea, nosotros somos el agente cultural. Entonces, a partir de ese instante, yo hago una presentación. Tú tienes ahora, Cintia, el contexto actual de lo que para mí es el tema del consumo cultural y las cadenas productivas de la cultura. Esto lo voy a hablar desde un aspecto muy amplio, ¿ya? Específicamente porque el contexto es un contexto universitario en el que ustedes están y en el que yo estoy, en el que yo me inserto ahora, y entiendo que desde lo universitario, que tiene que ver con lo universal, tenemos que ser capaces de reflexionar en torno a lo que hoy nos ocurre. Y no solamente lo que me ocurre a mí, en mi mundo interno, sino que también lo que le ocurre al otro, ¿ya? Somos seres sociales, seres que no podemos vivir si no está el que está al lado. Por lo tanto, el que está al lado hay que cuidarlo, porque ese también, el que está al lado mío, es parte de mi cultura, es parte de lo que y de quien yo soy. Uno de los aspectos que puse en la imagen, en Chile es importante porque las personas que consumen cultura, entre comillas, son jóvenes, principalmente de entre los 15 y 29 años, principalmente. Ellos son los que consumen cultura, ellos son los que asisten principalmente a los espectáculos como festivales, ¿ya? Como conjuntos de rock, ¿ya? Entonces, la idea es tomar la cadena productiva y el consumo cultural dentro de ese punto de vista. Ahora sí, yo tengo una restricción. Mi restricción es que yo soy artista, pintor. Por lo tanto, también en algunos aspectos me molesta la cultura, ¿ya? No está dentro de lo que a mí me gusta en muchos aspectos, sobre todo lo que es la política cultural, ¿ya? Y también voy a dejar esa reflexión acá para conversar de esto. Sí. Me hago la siguiente pregunta, parto con una pregunta, ¿ya? ¿La cultura es un bien de consumo o un derecho humano? ¿Cuál es la diferencia que puede haber en esta idea? La idea es que hay una gran diferencia entre un consumo cultural y un derecho humano. El derecho humano está relacionado, ¿cierto?, con una posibilidad nuestra de recibir la cultura incluso gratuitamente, ¿ya?, como algo propio, como puede ser la educación, por ejemplo.
La educación chilena, que ustedes han escuchado a lo mejor hablar de lo que está ocurriendo en Chile a partir de la educación. También creemos que la educación es un derecho. ¿Ya? Les dejo la pregunta porque voy a avanzar en lo que es académicamente lo que yo vengo a hablar. ¿Ya? Voy a hacer primero la parte del significado de cadena productiva y luego qué es cultura. Me hago la pregunta al revés. ¿Ya? Primero cadena productiva y después cultura y después termino con una reflexión final. Vamos. No se nota mucho. Bueno, pero el concepto es que hay una diferencia. La libertad, voy a leerlo para que ustedes puedan, los que no lo alcanzan a ver, la libertad de expresión o el derecho a participar en la vida cultural están incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Está incluido. Aunque la relación entre los derechos humanos, cultura y desarrollo sostenible no se ha analizado en profundidad. Actualmente no existen estudios en este caso, de cómo nosotros hacemos un desarrollo sostenible o sustentable, que es otro concepto también propio y nuevo, ¿ya? Dentro de lo que es cultura. Y tampoco tenemos claridad con respecto a lo que significa el acceso a la cultura, ¿ya? Aunque existen planes de gobierno en los diferentes gobiernos latinoamericanos en tener una idea de crear un acceso equitativo a todas las personas. ¿Ya? Equitativo significa que tiene acceso a la cultura la persona más pobre a la persona que tiene más recursos. Tienen el mismo derecho de entrar a cualquier presentación. ¿Puedes continuar? Entonces, voy a definir un concepto que es el consumo cultural y primero que son los productos que son consumidos por todos y luego quiénes son los destinatarios de estos productos. ¿Ya? Es una cosa muy sencilla. Así de alguna forma estamos recién definiendo el concepto de consumo cultural. O sea, el producto y quién lo consume. Ahora, para diferenciar, son productos culturales todos los que consideran un derecho de autor, o sea que hay alguien detrás de ese producto o detrás de ese servicio. Lo diferenciamos de otro producto en el sentido de que el derecho de autor, ¿ya? En el caso de, son por ejemplo una pintura, un libro, ¿ya? Son elementos que tienen un derecho de autor atrás de él. Es un concepto bien sencillo, yo creo que esto lo vayan entendiendo y lo vayan aplicando, en este caso, en lo que estamos conversando. Y no es un producto cultural, o sí una cortina o un elemento decorativo, por ejemplo. Estamos hablando en términos muy sencillos todavía, por favor. Pero hay una cosa, desde el momento en que la cultura empieza a ser considerada, ¿cierto?, parte del sector económico, que hace poco tiempo, 10 años atrás específicamente, que ya la cultura empezó a desarrollar ese concepto de ser parte de lo que se mide incluso en la economía, ¿ya? En Chile hace poco, por ejemplo, se determinó que el PIB de la cultura, la participación en cultura era del 1.8%. Eso es lo que da cultura al PIB en Chile. ¿Ya? Y la participación en la mano de obra o de personas trabajando llega al 2.6% del total. Son valores que es interesante analizar para saber en qué contexto latinoamericano nosotros nos vamos a desarrollar. ¿Ya? Yo entiendo el contexto latinoamericano como uno solo. Y la idea de lo que nos está ocurriendo, lo que ocurre en Chile, es fácilmente trasladable a los países que están alrededor nuestro. Sobre todo, en este caso, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela. Entonces, hay un concepto también que quiero recalcar en lo que es cultura y lo que es el valor del sentido económico, es que entra a participar otro concepto, que
que son las industrias creativas. ¿Ya? Se empieza a asomar de alguna forma la arquitectura, el diseño, la artesanía, el cine, como parte de la industria creativa. Por lo tanto, es mucho más fácil de medir. No se puede medir también cuánto es lo que vende un pintor, por ejemplo, un artista visual, pero sí se puede medir cuánto cine se hace y a cuántas personas se contrata para hacer ese cine. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se entiende la cadena productiva en el sentido de que exista una medición cuantitativa y cualitativa de lo que ocurre, ¿cierto?, en ese parámetro.